Bienvenidos una vez más al primer canal de entrenamiento y culturismo natural del Uruguay y de Sudamérica. Hoy estamos por Chile, cruzamos al ladito de ahí, estamos más cerca que el otro día, pero esta vez estamos con el presidente de WNF Chile. Marcelo, yo lo conozco medianamente poco, lo he visto tanto en WNF Argentina como él es presidente en Chile desde hace poco tiempo. Pero, ¿quién es Marcelo? Contarle a la gente que también, desde mi lugar, que capaz que no te conoce tanto la gente de Chile que ve el podcast y conoce un poquito más, ¿quién es y a qué apunta Marcelo? Bueno, primero agradecerte la invitación. Siempre es bueno unir todo este nicho que es bastante pequeño. Y bueno, Marcelo Yáñez es un preparador físico de profesión, joven, tengo 21 años, eh, y con gran ambición de crecimiento en cuanto al culturismo natural en Chile y sobre todo en Latinoamérica, que aún es algo que va en constante crecimiento actualmente. Bien, bien, genial, Marcelo. Hablando de tu corta edad, ¿qué fue lo que te llevó a pisar el gimnasio hace unos cuantos años seguramente? Mira, fue como los 15 años, que fue que tuve una lesión en la zona lumbar. Y bueno, ahí una cosa lleva a la otra, me tuvieron que diagnosticar a terapia, de kinesiología, me hacían ejercicio, me dijeron que continuara después como en el gimnasio, entonces me inscribí a un gimnasio. Y, y ahí se fue dando año tras año. Y claro, cuando entras a un gimnasio, cuando eres niño, a veces de la nada te topáis con un tipo tirando 140 en banca que parece Hulk y lo es como algo inalcanzable. Fue eso Bien, bien. principalmente. ¿Y qué fue lo que te llevó a involucrarte un poquito más? Conocer lo que es el culturismo, quizá, lo que es el culturismo natural. ¿Cuándo llegaste a entender un poquito de esto? Fue de hecho como a los 16, 17, que bueno, yo ya había entrado a la universidad, entré bastante joven, entré un poco adelantado. Y bueno, ahí conocí a Miguel, quien era el antiguo presidente, que fue mi profesor en la universidad. Y, y un día yo le consulté a un tipo X en el gimnasio al que iba en ese tiempo, que, un tipo que estaba gigante, era gigante el tipo, que, que me diera tips, le dije, me acuerdo, que me diera tips para mejorar. Y el tipo, su respuesta fue, me dijo, no, hay que meterse Trembo. ¿Qué es eso? Claro, después se lo comenté en una clase a Miguel, como Miguel estaba en la misma línea, que era como el profesor de entrenamiento de la fuerza, que tenía un ramo que era como lo más apegado al gimnasio. Y ahí me dijo que me fue explicando, me dio a conocer todo, y después yo llegué a la casa a estudiar y yo soy muy así de me meto en algo y me meto con todo, ¿cachai? Y, y ahí fui descubriendo y estudiando poco a poco y después ya se volvió obsesión y una bola de nieve que no deja de crecer y crecer y crecer hasta el día de hoy. Bien, bien, genial. Cada vez te fuiste interiorizando más y llegaste a ese momento donde asumiste el rol de presidente en WNF Chile. ¿Cómo fue que llegaste a eso? Mira, yo a WNF ingresé en el segundo año que estaba acá en Chile, como ayudante, netamente, como cualquier chico que va a ayudar, que lo llaman y va a ayudar. Eso En estamos verdad, hablando de 2022 aproximadamente, ¿no? 2022, 2022. Ayudé en backstage, tomé el mando de varias cosas de backstage. Entendí cómo se manejaba todo. También yo siempre soy bastante crítico y me cuestiono todo, lo que hago, lo que los demás cercanos a mí hacen. Y claro, siempre había potenciales mejoras que se podían ir haciendo a los eventos que se iban haciendo, por así decirlo. Y claro, quedaban como ideas que al final, cuando ya estuve al mando, pude ir desarrollando con más certeza. Y fue en 2025. En 2025 fue que
que Miguel me dijo fue el 1 de enero del 2025, que me dijo el típico mensaje de feliz año, y me dijo, prepárate porque este año yo no me voy, no voy a estar y vaya a quedar todo al mando. Y para mí fue como, wow. Esa ¿Y fue como cómo fue la esa primera. sensación? Sí, al principio fue como, no miedo, sino que es como una presión interna, porque ahora ya, si yo hago algo mal, no me pasa nada a mí, le pasa a todas las personas, ¿cachai? Fue eso principalmente, pero no lo supe manejar de la mejor manera posible. Y el evento ha sido el mejor hasta el momento de WNF Chile y de WNF acá, al menos en Sudamérica, habla hispana, a criterio de varios atletas que... Bien, bien, genial, Marcelo. Revolviendo ahí un poquito más, rebobinando más hacia atrás. En el 2024, si no me equivoco, fue tu primera competencia, donde competiste ahí en WNF Chile. ¿Cómo fue esa vez? ¿Lo hiciste ya sabiendo que querías como llegar a más en la directiva de WNF? ¿Lo hiciste por la experiencia? ¿Cómo llevaste todo eso? Claro, claro, o sea, ya llevaba 2 años, 3 años haciendo el evento, ayudando en el evento, estando muy de cerca, pero también dije, necesito saber qué siente el atleta, o sea, que estar en sus zapatos es algo que creo fundamental. Claro, era mi primera competencia, soy joven, entiendo y créeme que estudio mucho y he basado mi vida en el culturismo natural y sé que es algo que es muy a largo plazo. Entonces mis expectativas nunca fueron más de, la, de las reales, por así decirlo. Yo no iba a ganar el overall, para irme para el mundial, no. Simplemente quería saber qué es lo que siente cada atleta que pisa la tarima para cuando estuviera a cargo de un evento, saber qué siente cada atleta. Y la experiencia fue bonita, o sea, por un lado agotadora, porque también estaba ahí ayudando al evento a que se llevara a cabo el evento, que fue en una región muy lejana acá en Chile. Tú fuiste, era Sí, yo fui. muy lejos, un pueblo que nunca había conocido yo. Entonces el último mes me acuerdo el estar viendo a veces los premios, los trofeos, cosas que hay que llevar de Talca, que es donde somos nosotros, hacia otra ciudad, y también tener que dar los 25.000 pasos, comiendo lechuga con pollo, a veces llegaba aquí tirado a la casa. Entonces fue toda una experiencia bien sacrificatoria y bonita. Bien, bien, genial. Ese rol de presidente que ya lo llevas hace un año y un mes aproximadamente, ¿es algo que ya lo veías posible desde ahí, desde ese 2022? ¿Cómo fue esta aspiración a crecer dentro de lo que es la federación? Al principio no sé, no me la creía, principalmente por la edad. La gente tiende a subestimar mucho a la gente joven. A veces te miran en menos, ¿por qué? Porque tenés 20 años. Pero al final creo que el liderazgo no viene de la edad, viene de dentro, de cómo sepa sobrellevar una situación, y en este caso un evento. Miguel, el antiguo presidente, confió en mí, vio que tenía las capacidades eh, y vio quizás la misma chispa que tenía él, la vio en mí. Y, y bueno, ha sido una experiencia bonita, gratificante. Eh, yo personalmente, yo soy de carácter igual fuerte, entonces he sabido sobrellevar bastantes situaciones complejas que han ocurrido, porque a medida que el evento crece, que la federación crece, se van acercando nuevas personas, personas que quizás no son tan buenas como uno pretende que sea. Personas que en vez de que dicen por un lado que no, que estoy a favor del culturismo natural, pero al final y al cabo lo único que quieren es desprestigiar, tirar para abajo y no impulsar lo que es el culturismo natural. Bien, bien, genial. Sí, sin duda que eso siempre va a pasar. Cada persona tiene sus pros, sus contras. Siempre va a haber persona que va a apoyar, siempre va a haber persona que va a tirar más para atrás. Pero obviamente esta llegada a la directiva fue por esa visión que de WNF, del deporte limpio, de quizás esas experiencias de, bueno, si querés mejorar tenés que usar esto, y vos viste que había otra opción y querías como impulsar esto. Pero entonces, ¿qué es
WNF? ¿Qué es lo que tiene diferente que te cautivó y te dijiste, no, quiero formar parte de esto y hacerlo crecer? Mira, WNF de partida es el estándar del culturismo natural. Eh, es la federación más antigua de culturismo natural. La más rigurosa en controles de dopaje. Ya que, y te lo digo, no tanto a un diciéndolo en el sentido del macro, desde Estados Unidos, no, te lo digo personalmente. Me preocupé tanto, yo y todo el equipo de WNF, de mantener la igualdad de condiciones en la tarima, en la última tarima sobre todo, con el polígrafo, con los controles de orina, porque acá sí hemos tomado controles de orina todos los años se mandan a Estados Unidos, se analizan los controles de orina, y a veces otras federaciones u otras competencias que dicen ser naturales testean una, dos personas, tres personas. Entonces, y después, claro, esos campeones llegan acá y acá fallan. Entonces, no sé qué tan natural sean otros eventos, otras federaciones, pero yo sí me he encargado y junto a todo el equipo de WNF Chile de que sea un evento en igualdad de condiciones para todos los atletas. Bien, bien. Y más allá de esos controles, ¿se la considera una de las federaciones más exigentes por algún otro estándar que tenga? ¿Qué más tiene la federación para digamos, filtrar los atletas? Claro, o sea, acá de partida el nivel que siempre llega a WNF es muy alto y a medida que pasan los años va creciendo. También es cosa de ver quizás a los campeones de Europa o como son. Y yo creo que muy lejos no estamos acá en Sudamérica. Eh, mira, pasó que en una competencia muy cercana a la nuestra, los chicos que salieron campeones después llegaron acá y todos quedaron segundos. Entonces, claro, una cosa es frustrarse y otra cosa es entender que quizá aquí el nivel fue superior. Y, y te creo, a veces quizás lo que siempre reclama el atleta, el juzgamiento. Y este año nos trajimos jueces internacionales. Trajimos a Diego Bernardi, que es un Men's Physique Pro. Trajimos a Víctor Velázquez, que es pentacampeón. Todos los jueces están capacitados por WNF España y por la Escuela de Culturismo Natural. Entonces, el estándar acá, nosotros no los comparamos con el nivel nacional, por así decirlo, con el nicho nacional. Sino siempre vamos a quedar en lo mismo. Para nosotros el estándar del Men's Physique Pro era el campeón mundial. De bikini era la campeona mundial de WNF. Ese es el estándar. Y con eso se eligen a los campeones acá. Y este año los campeones que salieron de acá de Chile cumplían con el estándar internacional. Bien, bien, genial. Sí, sin duda eso es clave porque obviamente los atletas que ganan van a tener aspiraciones de ir a un mundial y si el estándar vos lo partís de lo que es el nacional, después obviamente va a ser diferente si querés ir a apuntar más que cualquiera de los atletas lo que quiera apuntar. Más en un evento como este que ya están dando profesionales, que se está aspirando y yendo cada vez más atletas de Chile a los mundiales, más atletas de Sudamérica a los mundiales, así que eso sin duda es clave. A nivel de controles antidopaje, digamos, entrando más en la materia más, digamos, importante y que diferencia lo que es el culturismo natural, ¿no? ¿Cómo funcionan esos controles de WNF? El primer filtro acá es el polígrafo. Ese es nuestro primer filtro que se le hace a todos los atletas la semana previa a subirse a la tarima. Este año era el primer año que se aplicaba el polígrafo acá en Chile. Fue una situación muy compleja. Eh, para algunos era algo, un trámite, algo muy expedito, pero para otros se volvió básicamente una tormenta, ¿cachai? Eh, para mí, como promotor del evento y organizador, también fue frustrante en un momento. Estaba muy estresado, sobre todo el día antes del evento. Habían dos chicos que habían fallado el polígrafo. Entonces, yo, por mí, que compitieran todos. Yo como promotor natural quiero creer que todos los que llegan acá son naturales, si no, no le veo mucho sentido yo que te metas media farmacia adentro y venga a competir en un torneo natural. Entonces
fui a hablar con uno de estos chicos que había reprobado, que estaba mal anímicamente, y como federación llegamos también en consenso con la autorización de WNF oficial de darle una segunda oportunidad al polígrafo a estos dos muchachos. Y los dos volvieron a fallar. Entonces, ya una cosa es tener la, no sé si piedad, sino que ponerse en el lugar del atleta, que era lo que yo intentaba hacer, sentir la frustración, la preparación de meses, el dinero que se gasta en esto. Y la otra cosa es los 102 atletas más que lo aprobaron sin problema. Y ahí la igualdad se va. Entonces, salieron reprobados y ya no había más que hacer. Y no pudieron competir. Pudieron competir dos atletas. Y después del polígrafo, lo que sigue es al campeón de cada categoría un análisis de orina que se envía a Estados Unidos, que bajo los mismos estándares de WADA se toma en un laboratorio afiliado a WNF. Esos Bien, son bien, los filtros principales de acá. bien, bien, perfecto. Y a nivel de resultados de esos exámenes, ¿suelen dar resultados? ¿Qué pasa con esos análisis que se envían? Todos los resultados se le envían al atleta, ya que también se suben a la página. De hecho, aún no lo actualizo, pero los resultados ya están desde diciembre. Nadie ha dado positivo hasta ahora. Eh, Así que los análisis sí sirven. En otros lados sí han dado a veces positivo a alguna sustancia o algo. Así que espero yo que nunca dé ningún positivo. Bien, genial. ¿Y qué le dirías a las personas que dudan de la naturalidad de WNBF, de estos controles, del polígrafo? Mira, las personas que dudan son principalmente dos sectores. La primera persona que duda es la típica persona que está en otra federación y que usa química en su día a día y que depende de la química. Y cuando ellos ponen en duda nuestro trabajo, para mí no es algo que yo vaya a tomar en consideración. Nunca voy a tomar en consideración a veces ataques que hacen gente que depende de química, gente que promueve la química en su día a día. Y los otros que critican mucho, a veces, o cuestionan mucho la naturalidad de WNF, son personas que no han experimentado ni el 1% de su potencial genético. Entonces dicen, no, es que él, míralo cómo está. Sí, pero él lleva 15 años entrenando, lleva 2 años de déficit, da 30.000 pasos todos los días, y está apenas aquí, y eso es su físico. ¿Y tú qué has hecho? Entonces, primero, hace quizás lo que hacen los campeones, los realmente campeones, y después quizás ponen cuestionamiento. Bien, sin duda, sin duda. Vamos a pasar a la parte de organización del evento. Si bien hablamos un poquito y tal de cómo fue, que fue uno de los mejores eventos del sector, que le metiste también mucho empeño y tal. Pero, ¿qué implica llevar un evento como este y tratar de hacerlo de la mejor forma posible? Eh, Principalmente implica un gasto emocional eh, muy grande, muy grande. A veces, claro, se ve como lo macro, por así decirlo, de que no, WNF es una federación grande, internacional, pero al final son muy pocos. Soy yo y un grupo más los que llevan el evento como tal. El apoyo de los municipios, del gobierno, es nulo. También no pertenecemos a ningún Instituto Nacional del Deporte ni nada por el estilo, porque somos una federación privada para lo mismo, para reservarnos el derecho a admisión y poder excluir a aquellos que no pasen los controles de dopaje. Entonces es muy sacrificado porque todas las medallas que se dan y se dan los atletas, uno se pega a los piques a comprar los trofeos, las flores de la bikini, los detalles, las chapitas, el número, las cartitas que se les dan de recuerdo, todo, todo. Entonces, después cuando uno ve el evento, claro, yo como promotor y mi gente más cercana, que mi familia principalmente, claro, da una sensación como tan gratificante porque al final es algo que lo hacemos tan pocos y es algo tan grande que abarca a muchas personas.
Al final ese es como lo que motiva a seguir creciendo como federación y que crezca esto. Porque al final somos un grupo muy pequeño que año a año estamos abarcando mucho. Bien, genial. Hablas del grupo ese. ¿Qué cosas se suelen tener en cuenta justamente para formar el staff, para seleccionar los jueces y apuntar, como decía recién, al máximo estándar, ¿no? Eh, claro, o sea, cuando armamos el staff WNF, siempre a veces es como tenemos consideración a los que han salido campeones, a los que son como muy apegados a lo natural y a ver si quieren apoyar, también a veces no quieren o a veces ven que pueden estar muy expuestos y lo rechazan. Y principalmente para los jueces, siempre eh, mira, principalmente este año, a gente como que lleva muchos años de trayectoria en el culturismo natural y cuando ya los seleccionamos en conjunto con la demás directiva, a todos los llevamos a que cursen el curso de WNF España y de la Escuela de Culturismo y se certifiquen como jueces, y después se certifiquen con WNF oficial y hagan las pruebas respectivas en show en vivo y demás para estar preparados y tener un criterio bueno y bien afilado hacia lo que se viene en el evento. Bien, bien. Y a nivel de desafíos de este primer evento, ¿cuáles fueron los principales que se te pusieron tanto a vos como al equipo al realizarlo? Era principalmente el polígrafo, ese era el primer desafío y la Procard que iba a ser consecuencia de. El polígrafo siempre fue el primer desafío, el tener que cotizar con diferentes empresas externas, porque en Chile no hay poligrafistas. Entonces, cotizaban con empresas peruanas, empresas colombianas, empresas americanas. Algunos costos eran elevadísimos, era elevadísimo, $150 un examen. Entonces, elegimos la que costaba, que era más accesible, a mi punto de vista, al atleta, y el desafío siempre fue que fluyera todo. Esa era siempre me estaba angustiado, llegaba a soñarlo de las semanas previas antes que llegaran los poligrafistas a Chile. Iban muchos, algunos chicos que eran conocidos míos, entonces yo dije, a veces pensaba, uy, ¿qué pasa si fallan ellos? Los conozco, los voy a tener que echar. O sea, entonces pasan muchas cosas por la cabeza y ese fue el desafío principal. Y cuando ya empezaron los problemas, que me llamaron, que había un atleta que fallaba, que respondía a cierta pregunta, que se alteraba, eh, la ansiedad en mí principalmente no, andaba muy ansioso esos días. Pero nada, al final había que apegarse al reglamento, había que apegarse a la regla. eh, es un logo que defendemos, que son los 10 años libres de droga, y si ellos no lo cumplen, van a ser excluidos. Y al menos WNF Chile, hay atletas sancionados a veces por reglamentos de deportividad, con conductas personales que han tenido, y no tenemos miedo en sancionar a los atletas que se merezcan una sanción, y a los que no cumplan con los controles de dopaje no tenemos miedo tampoco de excluirlos. Bien. El primer evento ya fue, digamos, hecho, el más difícil también seguramente porque muchas cosas nuevas, polígrafos nuevos, seguramente el evento con más atletas, el evento donde daban las profesionales, pero ya teniendo como esta primera experiencia, también están muchos aciertos, muchos errores. ¿Cuáles son las expectativas para este 2026? Que creo que en 2 semanas tenemos un evento ya en Chile. Sí, ¿no? Para este 2026 el primer objetivo era hacer más de un evento. Si bien el nacional es el estándar de WNF Chile, es el más grande, el con más fuerza, queríamos hacer otro, quizás una fecha más alejada y que otros atletas nuevos, sobre todo, se tuvieran la oportunidad de un torneo más pequeño, más accesible y que tengan la oportunidad de competir en WNF y así también abarcar más y expandir la comunidad natural acá en Chile. También está ya en curso el nacional de WNF que se está programado por octubre, que bueno, se plantea superar los 150 atletas
para este año. El año pasado hubieron 102 atletas. Entonces, la expectativa es tan alta, el evento va a ser muy bueno, muy bueno. Y como federación vamos a dar los ganadores overall. Todavía no se va a dar el anuncio ni nada, pero va a ser un premio que no se ha dado en ningún evento de culturismo en general acá en Sudamérica. Bien, bien, bien. Tenemos primicia entonces. Bien. Teniendo en cuenta que vos estás metido dentro de la federación desde 2022 aproximadamente, ¿cómo has visto la evolución? Tanto de los atletas chilenos, que por 2022 teníamos a Diego Durán, Gonza Núñez, y ahora actualmente cada vez surgen más figuras o gente que destaca, gente que está todos los años ahí. ¿Cómo es esta evolución tanto en Chile como en Sudamérica en general? Claro, la evolución siempre va en constante crecimiento. Eh, Hay atletas que no, son prodigios genéticos, y hay otros que llevan años sacrificándose. Sí, por ejemplo, el Gonza Núñez, ha estado toda su vida, lleva más de 20 años entrenando. Entonces, cuando aparece alguien, dice, no, él al principio se pinchaba. Pero, ¿por qué no se lo dicen a la cara? ¿Por qué dejáis el comentario en redes? Entonces, yo no comparto mucho eso. Creo que si uno tiene dudas de alguien, mejor decírsela. Pero siempre salen a veces prodigios genéticos. Ahora el chico que se hizo pro en Classic Physics acá en Chile, Alonso, es junior. Sí. Era junior y tenía una condición similar a la de Gonza, que lleva más de 20 años entrenando. Entonces, hay prodigios genéticos, y ahora con el boom que han tenido las redes sociales, es más fácil llegar a ellos. Entonces, eso es lo que a veces muchos ponen en duda, que dicen, por ejemplo, el tema que ha pasado con los españoles, que ahora los tratan de fake natis y así, que son campeones, son prodigios genéticas. El mismo ejemplo es Babacar. Claro, hace 10 años atrás no sabías quién era Babacar porque no estaban las redes sociales explotadas, no había el culturismo natural en todos los países, pero ahora sí, y ahora llega acá en Chile, en todas las regiones. Entonces, ¿qué te asegura que no hay un niño ahora de 15 años con una estructura ideal de Classic Physique y con una masa muscular ideal, y que solo es porque vive en un sector donde da 30.000 pasos al día y come mucho? Entonces ahora es más alcanzable porque hay más alcance en redes. Y todos esos prodigios genéticos ahora lo ven y llegan acá. Entonces, por eso creo que un crecimiento constante y que no va a parar a través de los años. Sin duda que, como bien decís, la exposición de las redes, cómo está llegando cada vez más el culturismo natural a todos lados, porque antes no se sabía ni que existía. Recuerdo que en 2021, cuando fue de Chile, el primer WNF fue el primer WNF de Latinoamérica en general. Yo recuerdo que iba a ir y no pude ir por tema de la pandemia, que no pude viajar de Uruguay a Chile. Pero hoy por hoy tenemos en prácticamente todos los países. En Chile ya hay más de un evento, en Brasil ya hay más de un evento por año, el nivel cada vez sube más y como bien decís, o sea, cada vez aparecen más prodigios, aparecen más atletas y por ende el número de gente que va a destacar va a ser mayor. También aparecen mucha gente nueva, gente que no conoce el deporte y de repente en 6 meses quiere competir o en menos tiempo. ¿Cuáles son los errores principales que vos ves? Tanto como entrenador, como presidente, como estos años que llevas dentro de WNF Chile. Claro, o sea, más que el error es definir el objetivo, o sea, si la expectativa, o sea, si te preparáis en 2 meses, tienes 18 años, pesas 60 kilos y quieres ganar el overall, es un error. Es un error. O sea, plantéatelo a 5, 7, 8, 10 años, quizá. Pero si tienes 18 años y quieres ser parte, sentirte parte de la comunidad, de tener tu foto en el perfil, de hacerte llamar como culturista, háganlo, háganlo, porque es una experiencia bonita. En octubre compitió un niño de 15 años. 15 años. Y le fue bien, tenía un físico bastante bueno el chico, de 15 años.
O sea, los jueces se pararon a aplaudirle cuando le entregaron su medalla. Claro, no quedó top uno, pero el niño se fue feliz. Y Muy bien. posiblemente vaya a volver, no sé si este año, quizás en 2 años más, y ya va a ir con una expectativa quizás ya más realista de ir a por el top uno. Y creo que eso es lo bonito de esto, que puedes ir en constante mejora, pero siempre planteándotelo de la manera más estratégica posible. Sí, exacto. Como decías hoy al principio, el culturismo natural es un deporte más allá de meses, años, de décadas y lleva años construir el músculo, lleva años aprender a definir correctamente, a llegar cada vez en mejores condiciones y aguantar la preparación, que obviamente también es parte psicológica, así que sin duda cada vez esto va a ir a mejor. Más allá del físico, más allá de lo que presenta cada atleta, qué valores crees que tiene que tener un atleta que es WNF, por ejemplo, WNF Pro, planteándolo como un estándar, o un atleta que vive la ética de WNF? O sea, lo que debería representar cualquier atleta y que creo que representa hasta hoy en día es la naturalidad absoluta. Y, y tener una visión no en contra de las personas que usan química, sino en contra de la cultura del dopaje. Que esa es mi principal visión de esto y lo que yo siempre promuevo. Tengo algunos conocidos o amigos que usan la química, pero yo no estoy en contra de ellos. Yo estoy en contra de la cultura del dopaje. Para mí ellos son víctimas del dopaje, son víctimas, porque en sus años no tenían no había el conocimiento, no había la exposición que te dije en redes, no había esta fuerza que tiene el culturismo natural y quizás lo único que tenían era a un tipo de 60 años que toda su vida dependió de química y lo único que le dicen, no, es que si queréis crecer tenéis que meterte a trembo y después tenéis que comer lechuga con tilapia y tomar clenbuterol. Entonces, lo que está mal, creo yo, y que todo atleta que sea campeón, todo atleta natural debería tener es estar en contra de la cultura del dopaje, porque no es una, no sé si guerra decirle la palabra, pero no es en contra de las personas, es en contra de la cultura del dopaje y del negocio que algunas federaciones tienen, que lo único que hacen es lucrar a través de eso, porque a veces quizás $400, $300 por una inscripción, para mí no es una competencia para el atleta, es un negocio. Bien, bien. Y ahora viendo un poquito más de forma de a futuro. ¿Qué crees que falta para que el deporte siga creciendo así de esta forma sólida, como cada vez viene más exponencialmente, obviamente? Pero ¿qué crees que falta como para seguir todavía mayor? Lo que creo que falta es ayuda de los gobiernos, ayuda de las autoridades, ya que al menos acá en Chile nunca se ha recibido como una ayuda real, por así decirlo. Todo se costea a través de lo que ingresa de los atletas. Y a veces muchos atletas no son capaces de entender eso, creen que, porque muchas veces se hacen de un teatro municipal. No porque sea un teatro municipal, el municipio lo presta. No, el municipio cobra $2.000, $3.000. Entonces, y hay que costearlo, porque no tenemos apoyo. Por ejemplo, pasa que otra federación que no es natural, acá en Chile, tiene un contacto ahí en una de las municipalidades y a ellos es gratis. Y nosotros vamos y nos cobran $6.000, porque somos nosotros. Entonces, porque claro, le estamos achicando el negocio de ellos, al final. Porque ya las competencias de estas otras que hacían, ya no van sus 70 atletas, y ahora ya van 10 que son 10 atletas que tienen 60 años que ya toda su vida han estado pinchados. Y ahora todos los jóvenes ya se están viniendo a lo natural porque vieron que hay una posibilidad de competir natural. Entonces, por esas razones, muchas veces quitan apoyo a WNF o a otras federaciones naturales y creo que eso está mal. Creo que deberían ayudarlas y potenciarlas. Bien, bien. Y a nivel sueño o meta que tengas como con WNF Chile a futuro, ¿alguna concreto? Sí, hacer el primer pro show de Latam. Bien, bien. Está perfecto así puesto el objetivo, ¿no es? Sí, No sé, está claro.
Sí, no, eso está más que claro y ya hay algo en mente con eso. Bien, genial. Y bueno, ahora vamos a retroceder un poquito al Marcelo de 2020, a Marcelo de 2021, cuando quizás recién empezaba a interiorizarse un poquito en el culturismo natural, empezaba a tener una visión de qué podría hacer yo para competir, para meterme en esto. ¿Qué le dirías a ese Marcelo que tenía seguramente bastante incertidumbre? Le diría que no deje de creer, que no deje de creer y que siga siempre con la misma ambición y disciplina que ha tenido en todos los proyectos. Ya que al final eso es lo que me ha llevado a estar donde estoy a mi corta edad. Una ambición grande y silenciosa. No soy mucho de exponerme a veces a redes ni nada, pero sí con gran ambición y mucha disciplina. Disciplina no me refiero al típico disciplina no, voy todos los días al gym a las 5 m, no. Disciplina de hacer lo correcto, tratando de hacerlo bien y sobre todo algo que he hecho a lo largo de mi vida es cuestionarme todo antes de hacerlo. Y me ha llevado a hacer que las cosas salgan bien. Bien, bien. Y a nivel culturismo natural, ¿qué es lo que, digamos, vos buscás? Que, como bien decís, o sea, aportar a un montón de gente con un trabajo constante de este evento, por ejemplo, pero a nivel de culturismo natural, ¿qué es lo que te gustaría que la gente vea o que entienda del deporte natural? O sea, me gustaría que se forme una comunidad grande, una comunidad masiva que se está formando para el público en general, que al final el público son las familias de cada atleta, que se lleven una experiencia única de un show con buena producción, que vayan, que vean luces, que vean una pantalla gigante, que vean a su hijo brillar con lleno de protán y, y formar un legado del culturismo natural tal, tal y como se forma es quizás en España o en toda Europa, que ya está muy consolidado el WNF y el deporte natural y me gustaría que eso ocurra acá en Chile y en Latinoamérica. Perfecto, perfecto. Entonces, vamos a pasar a la última sección como para ir terminando un poquito esto, que son más que nada unas preguntas rápidas para una respuesta corta. Y bueno, y como que también quede claro de algunas cositas que a veces como nos vamos por las ramas y se puede entender de forma mejor, con claridad absoluta. Entonces, ¿tú crees que se puede detectar realmente quién no es natural? Sí, ¿por qué? Claro, o sea, se puede testear, ¿Sí o pero no y por qué? con los controles de orina, sangre, polígrafo, que se hacen en WNF. Y a la vez es complicado porque muchos cuestionan el polígrafo porque no entienden el cómo se aplica. Eh, Dicen, no, por ejemplo, subí una publicación y se llenó de comentarios, una guerra interminable, de que no, es que tienen que hacer sangre, que es lo más válido. Sí, pero se te olvida que el metabolito de hace 5 años ya se fue de tu sangre, ya se borró. O si quieres un examen ya de pelo, tienes que tener el pelo desde cuando naciste para ver si hay algo. Entonces, para indagar en tu trayectoria como atleta, vemos qué tan honesto eres con nosotros. Y con esa premisa se aplica el polígrafo, no como un detector de mentiras, sino como un detector de verdad. Y el que falla al final no es el examen, no es el examinador, al final es el atleta, por ser deshonesto. Bien, bien. ¿Y a la presión social crees que empuja a tomar atajos? Puede ser. Puede ser que la presión social a muchos jóvenes le nuble el juicio y quieran alcanzar grandes resultados irreales de manera más rápida y lo lleve quizás por el camino erróneo del culturismo. Bien. ¿Estamos en el mejor momento histórico del deporte natural? Sí, totalmente. Totalmente. Y eso se ve con los shows de WNF en toda Latinoamérica y de todo el mundo. Bien. ¿El posing puede decidir más que el tamaño muscular? Sí, totalmente. Totalmente. ¿La condición gana competencias o el volumen muscular? La condición. ¿Hoy se compite más por likes o por pasión? 50 y 50. ¿Ser natural es nadar contra una corriente?
Hoy en día se está igualando esa corriente. sin duda. La paciencia es clave para competir de manera natural. Sí, totalmente. La paciencia, Y mucha para ir paciencia. cerrando acá, LATAM puede ser potencia en el culturismo natural. Sí, fácilmente. 5 años, totalmente. Bien, genial. Entonces, gracias Marce por llegar hasta acá. Gracias a la gente también que también se quedó escuchando todo esto. Como también tenemos primicia de lo que va a ser WNF Chile este año. De, como bien decís, que esto va a seguir a fuerte, a crecimiento puro. Y creo que tiene un evento ahora en una semana, 2 semanas, así La que todos semana. los éxitos ahí. Muchas gracias, Juanfer, y te esperamos acá en WNF Bueno, 2026. seguramente. Bueno, un abrazo. Chau, chau. Nos vemos.